esta identidad de Green, esta es la primera identidad de Green, me está relacionando un integral de superficie con un integral de volumen. Eso es lo que me da el teorema de la divergencia. Esa es una de las primeras propiedades. La segunda está que F por el gradiente de G menos G por el gradiente de F de ds es igual a la integral de volumen, esta integral de superficie, es la integral de volumen de F laplaciano de G menos G laplaciano de F. Esto que está acá. Entonces, fíjense, para demostrar eso, aplicamos el teorema de la divergencia. Este teorema lo vamos a estudiar en, no sé si la semana que viene o la semana 4, es la última parte que correspondería a esta primera parte. Este es el teorema de la divergencia. Como les dije, pues el teorema de la divergencia me relaciona la integral de superficie sobre la frontera de omega, que es esta es la frontera de omega, y la integral de volumen, ¿no? Entonces, la integral de superficie del campo vectorial f de ds es la integral de volumen de la divergencia de esta diferencial de volumen, ¿no? De x de y de c. Entonces, utilizando este teorema, nosotros probamos esto A y probamos B, ¿no? Entonces, fíjense cómo hacemos acá. ¿Cómo hacemos acá? Ajá. Omega sería el volumen encerrado por la superficie S, ¿no? No. Perdón. Ese es la frontera de omega. Esa es la frontera de omega. Omega, omega va a estar comprendido. Vamos a ver cómo definimos aquí omega. Sea omega una región en R3, contenida en U, en el abierto U. Una región. Una región es conexa, abierta y conexa. Entonces, omega es una región abierta, abierta y conexa. Entonces, la frontera de omega, si omega fuera cerrada, la frontera de omega estaría en omega. Entonces, la frontera de omega, como omega es abierta, la frontera de omega no pertenece al conjunto. Ese es la frontera de omega, que es la superficie. Omega es el interior de lo que está dentro de esa frontera. ¿Ok? Fino, profe, gracias. Entonces, bueno, para demostrar este teorema, nos vamos a basar en este teorema, en el teorema de la divergencia, que no lo hemos visto todavía, no lo hemos visto, pero es este es el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia me relaciona una integral de superficie con una integral de volumen. Este es el teorema de la divergencia. Entonces, bien, para probar A, tomamos el campo F como esto que está acá, como el F pequeña gradiente de G. Este va a ser mi F. El teorema de la divergencia nos conduce entonces a esto que está acá. Entonces, reemplazando la F por esto y reemplazando la divergencia, aquí está la divergencia de la F, fíjense que la F es esto que está acá. Entonces tengo esto que está acá. Pero por la fórmula 6, la divergencia de F gradiente de G, fíjense la fórmula 6 estaría por acá. La divergencia del gradiente, es esto que está acá. La divergencia de esto. Ajá, entonces la fórmula 6, estoy a dónde voy ahorita. Estoy acá. Ajá. A ver dónde estoy acá. Por la fórmula 6, que es esta. Esto que está acá, más esto que está acá. Y a reemplazar esto que está acá, obtengo esta fórmula que tengo acá.
Tengo esta fórmula que tengo acá. Ok. Entonces, esto que está acá, lo reemplazo por la fórmula C que está acá y lo meto acá y llegó esto que está acá. Bien. De la misma manera, puedo demostrar la otra fórmula de Green, la segunda o tercera fórmula de Green, no me acuerdo, esta que está acá, esta otra fórmula de Green. Para ello uso también el teorema de la divergencia, pero a F ahora la llamo, fíjense, para el caso B, a F la llamo así. A F la llamo así. Entonces, por el teorema de la divergencia, esto que está acá es igual a esto que está acá. Entonces, fíjense, esto menos esto que está acá. Y aquí aplico las propiedades. Entonces, esto va a ser la divergencia de esto que está acá. La divergencia de esto que está acá es F laplaciado de G más la divergencia de F producto interior, la divergencia de, perdón, gradiente de F producto interior gradiente de G menos G laplaciado de F menos gradiente de F por el producto interior gradiente de G. Estos se van, esto se cancela con esto y me queda esto menos esto. Se cancelan estos dos. Y tenemos, ahora suponemos que F contenido en R3 es un campo escalar, un campo escalar. Ahora supongamos que F, ese campo escalar es una función armónica y que F de X y es 0 para todo X en S. Si en la fórmula de la parte A del teorema anterior tomamos que G es igual a F, nos queda esta relación que está acá. Si G es igual a F. Siendo F armónica, esto es la función F verifica la ecuación de Laplace, le da 0. La expresión anterior se ve de esta forma. Si F es armónica, esto sería 0 y esto que está acá sería esto que está acá. Donde esto es la norma al cuadrado de esto que está acá. Ya que la función F se anula en S, el integrando de la integral de superficie de la expresión anterior es 0. Porque F se anula, fíjense, vamos a volver. Si en la fórmula de la parte A del teorema anterior tomamos G igual a F, entonces G igual a F, tenemos esto que está acá. Si F es armónica, quiere decir que el laplaciano de F es 0, entonces tenemos que F por esto es igual a todo esto que está acá, a todo esto que está acá. Ya que la función F se anula en S, el integrando de la integral de superficie de la expresión anterior es 0. Si F se anula en S, esta integral es 0. Luego, la integral de volumen va a ser 0. La integral de volumen es 0. Ahora bien, si tomamos la función F tilde igual a la norma de el gradiente de F al cuadrado, es una función de clase C1, no negativa. Esto no negativo está llevado al cuadrado. Esto es siempre mayor o igual que 0 en omega. Esto con su integral vale 0. Concluimos, si tengo una función, la F tilde, entonces esto es por argumento matemático. Si yo tengo la integral de una función mayor, la función es mayor o igual que 0, y su integral es igual a 0, entonces quiere decir que la función va a ser igual a 0. Eso es lo que estoy haciendo aquí, fíjense. La función F tilde, que es igual a la norma del gradiente de F al cuadrado, o sea, es una función positiva, está elevado al cuadrado, es una función de clase C1, no negativa, o sea, es mayor o igual que 0 en omega. Puesto que su integral en omega vale 0,
concluimos que el integrando tiene que ser 0 en omega. Entonces, si el integral es 0 en omega, es porque cada una, perdón, esto es decir, cada esto va a ser 0. Donde a su vez se concluye que cada una de ellas es 0. Bien. Ya, profesor, tengo una duda. Ajá. F es armónica, ¿no? Y si es armónica, necesariamente se anula en la frontera de omega o puede ser una condición aparte. Puedo tener que F sea armónica No. y no se anula. Si es armónica, se verifica. Si es armónica, se verifica. No se anula, no estoy diciendo. Siendo armónica, entonces tenemos esto. La expresión anterior se ve como esto. Se ve como esto. Se ve como esto que está acá. ¿Ok? La expresión anterior se ve como esto. ¿Ok? Pero ¿qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que está acá? Esto que está acá es la suma. Esto que está acá es parcial de f con respecto a x, coma. Esto es un vector. Esto es lo que está adentro. Estoy tomando la norma de un vector. Entonces, esto es el gradiente de f. Esto es parcial de f con respecto a x, coma, parcial de f con respecto a y, coma, parcial de f con respecto a x, coma. Ajá. La norma al cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser la segunda parcial, tengo que elevar al cuadrado, parcial de f con respecto a x al cuadrado, más parcial de f con respecto a y al cuadrado, cada una de las componentes al cuadrado, me va a dar la norma, más parcial de f con respecto a z al cuadrado. Eso es la norma. Esto que está acá, sí, es la norma de esto. Es la norma de esto. Entonces estoy aquí. Esto que está acá, yo no sé qué es 0, no sé nada de 0. Esto que está aquí, es esto que está aquí. Esto que está aquí. Bien. Ya que la función f se anula en S, el integrando de la integral de superficie de la expresión anterior es 0. Es 0. Porque f se anula en S. Entonces, toda esa integral va a ser igual a 0. Estoy viendo ahora este lado. Si f se anula en S, toda esta integral va a ser igual a 0. Pero lo que está dentro, ahora yo llamo f tilde, va a ser esta función. Esta función es no negativa. Aquí está. Por eso su integral en omega vale 0. Concluimos entonces que esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo tengo la integral de una función no negativa, la integral de una función no negativa debe ser siempre mayor o igual que 0. Si f es mayor o igual que 0, la integral de f siempre mayor o igual que 0. La única posibilidad de que ella sea 0 es que esto sea 0, que es lo que estoy diciendo aquí. Concluimos que esto es 0. Decir que esto es 0 es decir que esto es 0. Ahora, si la suma de todo esto es 0, todo elevado al cuadrado es 0, es porque cada una de ellas es 0. Porque cada una de ellas es 0. Y ahí concluimos. Así pues, f es armónica. Así pues, f es una función constante. Bueno, si todas las derivadas son 0, f es una función constante en omega. Como f es continua y vale 0 en omega, concluimos que f también vale 0 en toda la superficie de la región omega. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? O sea, yo lo que le había preguntado era que si la función era armónica, necesariamente se iba a anular en la frontera. Pero creo que ya no. No, porque fíjate, vamos acá, vamos a ver aquí. Las funciones armónicas tienen una propiedad muy interesante. Si omega contenida en una región en R3 de las consteladas, entonces, supongamos que f se anula en S. Se anula en S. Entonces, eso quiere decir que f de x y z. Entonces,
se puede demostrar que F vale 0 en todo omega. Si la función es armónica y se anula en la frontera, se anula en todo omega. Entonces, fíjense, eso lo puedo aplicar acá. Entonces, vamos a ver. Si la función es armónica y se anula en la frontera, es 0 en en toda la región. Eso es lo que, a ver, eso es lo que, pero estamos ahora bien. Vamos a ver, vamos a nuestro caso, vamos a ver. Si es armónica, ahora supongo que fue una función armónica y que se anula en la frontera. Si esa es la forma, entonces bien. Entonces voy a utilizar esta fórmula que está acá, esto que está acá, siendo F armónica, entonces esto es 0, entonces esto va a ser 0, me queda esto que está acá, y me llego a esto que está acá. Esto que está acá es esto que está acá. Entonces ahora bien, F se anula en la frontera, entonces quiere decir que esto va a ser 0, y me queda que esta integral triple va a ser igual a 0. Por anularse la frontera, fíjense, por ser armónica, esto es 0. Me queda esto que está acá, igual acá. Por anularse la frontera, me queda que esto que está acá, va a ser igual a 0. Me queda acá, igual a 0. Por anularse la frontera. Bien, entonces, esto es una función definida positiva, cuya integral valga 0 es porque el integrando es 0. Si el integrando es 0 es porque esto al cuadrado es 0, que es esto que está acá. Este es el integrando. Esto que está acá es lo mismo que decir esto que está acá. Si esto que está acá es 0, es porque cada una de ellas es 0. Si cada una de ellas es 0, es porque la función es constante. Si esto es 0, así F es una función constante en omega. Como F es continua y vale 0, concluimos que F también vale 0 en la región omega. Por la continuidad. ¿Ok? Es una demostración matemática. Aquí he seguido todos los argumentos matemáticos. Entonces, si la función, fíjense, aquí está probado, si la función es armónica y se anula en la frontera, tiene que anularse en toda mi región. Es lo que he probado. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. O sea, aquí está demostrado. Muy bien. Entonces, aquí se demuestra que la función es constante. Aquí la función es constante. Ahora, todavía no he probado que es 0. Entonces, ahora viene así. Así pues, F es una función constante en omega. Como F es continua y vale 0 en el borde de omega, concluimos que F también vale 0 en toda la región omega. ¿Por qué? Porque por continuidad, ustedes toman un punto en la frontera y toman un punto próximo a ese, y por continuidad, al tomar el límite de F de X y Z, cuando X y Z tienen al X0 y 0Z0 que está en la frontera, por continuidad van a ver que esa función tiene que ser la función 0. Bien, aquí repito un poco lo que dije anteriormente. El gradiente de F más G, el gradiente de F más el gradiente de G, el gradiente de CF es C gradiente de F, el gradiente de F producto interior G es F gradiente de G más G gradiente de F. Este es como un producto, F es un producto, este es un producto. El gradiente de F sobre G es esto que está acá. La divergencia, ahora voy con campos, esto es con campos escalares.
Este producto no es un producto interior, es el producto de multiplicación. Este producto es un producto de multiplicación. La divergencia de F más G es la divergencia de F más G. El rotor de F más G, el rotor de F más rotor de G. La divergencia de F con F grande, o sea, este es escalar y este vector, es esto que está acá. La divergencia de el campo vectorial F, producto vectorial, el campo vectorial G, es esto que está acá. La divergencia del rotor de F es 0. El rotor de ρ con F me da esto que está acá. El rotor de el gradiente de F es 0. El laplaciano, este es el laplaciano, o sea, el delta al cuadrado de F con G, F laplaciano de G, más el laplaciano de F, más 2, producto interior, está el producto interior, el producto del gradiente de F con el gradiente de F, el producto interior. La divergencia del producto vectorial de F con G me da 0 y la divergencia de F gradiente de G menos G gradiente de F es F laplaciano de G menos G laplaciano de F. Bien, esas son fórmulas que ustedes deben de ver. Bien, aquí hacemos un breve repaso muy rápido porque esto lo estudiamos. Esto lo estudiamos en Mate 5. El teorema de Green, recuerden que el teorema de Green es un teorema que me relaciona en el plano. Este es un teorema para el plano. Me relaciona las integrales de línea, la integral de línea con una integral doble. Entonces, fíjense, el teorema de Green se relaciona una integral de línea a lo largo de una curva cerrada C en el plano R cuadrado con una integral doble en la región R encerrada por C. Recordemos los conceptos de las regiones elementales. Esta es la región 1. Esta es la región 1. Esta es la región tipo 2. Todo esto lo vimos el trimestre pasado. Y esta es la región tipo 3, que es una combinación de las dos. Es la combinación de las dos. Entonces, el teorema de Green dice que si es una región del tipo 3, o sea, una del tipo 1 y del tipo 2, y C es la frontera de la región donde P y Q son funciones escalares o campos escalares de D contenido en R2 en R de clase C1, entonces se cumple que la integral, esta integral de línea orientada positivamente, fíjense, orientar positivamente a la orientación antihoraria, recuerden, contraria a las agujas de reloj. Entonces, la integral de línea sobre C más, sobre la curva C, frontera de D, orientada positivamente, quiere decir antihoraria, en contrario a las agujas de reloj, es igual a esta integral doble. A esta integral doble. También se puede presentar el teorema de Green en forma vectorial, reemplazando el primer miembro de 1, reemplazando todo este primer miembro, lo reemplazo por esto que está acá, donde F es PQ y DDS es DDX, DDI, DDS, DDX, DDI. Yo reemplazo P, F hago P, Q, F es un campo vectorial con componentes P y Q, y DDS tiene componentes DDX y DDI. Hago este producto escalar de dos vectores y me da esto que está aquí. Y esto que está aquí es el gradiente de esto. Ustedes pueden escribir esto en forma, escriben allá el gradiente de F, perdón, allá el campo, el producto vectorial de esto con esto, y hacen el producto escalar con K y me va a dar esto que está acá. Esto que está acá. Ok.
está, fíjense, aquí está escrito, mira, aquí lo tengo escrito. Si escribimos F de esta forma y S de esta forma, DDS viene acá escrito así, se prueba 2. En efecto, esto viene dado acá, y el producto este es esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, producto interior, el K, mira, esto que está acá, 001, bueno, me faltó este es K. Entonces, al multiplicar, me faltó aquí el punto, me faltó aquí el punto, me faltó aquí el punto. Entonces, al multiplicar estos puntos, me faltó ya el punto, esa es la página que a ver qué página es esta. 47, 45, 46. Me faltó el punto. Profe, Ya voy. A ver, página que dije. Página 46. Página 46. Me faltó el punto. Ya voy. Aquí está el punto. Perfecto. Dime. Aquí va un punto. El punto el punto de producto interior. Este que está acá. Esto que está acá es esto. Y el K es esto. ¿Qué me preguntaba? ese vector normal sería un análogo al producto vectorial fundamental, ¿cierto? El vector ¿Cómo? normal K, el vector normal K sería un análogo al producto vectorial fundamental. No, producto vectorial fundamental con las parametrizaciones. El producto vectorial fundamental es la parametrización de phi con respecto a U, producto vectorial parcial de phi con respecto a B. No tiene nada que ver. ¿Por qué lo Vale, decía? porque vi que había una integral de un campo vectorial y pensé que tendría que multiplicarlo por un vector normal a la superficie. Pero K, yo no entiendo. No. Fíjate. Yo tengo mi teorema de Green, que es esto. Es mi teorema de Green. A esta altura, el teorema de Green no tiene nada que ver con un teorema fundamental. Esto es una integral de línea y esto es una integral doble de superficie, ¿ok? Calculada así de esta manera. Entonces, yo quiero ver que esta integral de línea, que esto que está acá es igual a esto que está acá. O sea, que esto que está acá es igual a... Yo quiero probar que esto que está acá es esto mismo que está acá. Que 1 es igual a 2. Que 1 es igual a 2. O que 2 es igual a 1. Entonces, bien, si yo parto de aquí, a F lo llamo esto que está acá. PQ0. P la componente de I, Q la componente de J y 0 la componente de K. Y desde ese lo llamo desde X, desde Y, 0. Desde X, desde Y, perdón, desde X, desde Y, desde Z. Desde Z. Esto que está acá. Perdón. Esto que está acá es desde Z. Cuando yo hago el producto escalar de F por D de S, estoy haciendo este producto. Entonces este producto es P de DX más Q de DY, 0 de DZ. Mira esto que está acá. Entonces ya esto que está acá, con ese F y ese DDS, me dio el P de X más Q de DY, que es lo que tengo acá. Entonces ahora tengo que ver quién es esto. ¿Quién es esto? Esto, el producto vectorial, este, es esto que está acá. Es esto que está acá. Y él solo voy a multiplicar escalarmente por K. Este producto que está acá es resolver este determinante. Resolver este determinante me da esto que está acá. Y esto lo multiplico punto por esto que está acá.
Esto me da eso que está acá, que es esto que está acá. Entonces, aquí no da nada. Profe, pero ajá, tenemos el vector K. No le falta el diferencial de área, ¿no? Es K diferencial de área. Bueno, sí, el diferencial de área que está aquí. Eso está aquí. O sea, yo aquí no pongo diferencial de área, ni aquí tampoco. Diferencial de área, el diferencial de área viene acá. Sí. Pero lo que estoy escribiendo esto de forma vectorial. Eso es todo lo que estoy haciendo. Darle una interpretación vectorial al teorema de Green. A este teorema de Green le doy una interpretación vectorial de esta forma. Ya está, eso es todo. Yo no voy a trabajar con esto, yo voy a trabajar con esto. Pero esto lo puedo interpretar de esta manera. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, sigamos para adelante. Pues. Bien. Bueno, que hay ejemplos, ya estos ejemplos ustedes los conocen, ¿no? Sea de esta región, este es un disco centrado en el 0,0, un círculo de radio raíz cuadrada de 10, F es esto, F es esto, P es esto, Q es esto, calcular esta integral de línea, ¿no? Entonces, fíjense, si yo, en vez de calcular esta integral de línea, que es complicada, fíjense la integral de línea, ¿cuál es? Es esta que está acá, esa es la integral de línea. En vez de calcular esa integral de línea, calculo parcial de Q con respecto a X, menos parcial de P con respecto a Y, y veo que esto me da 0. Esto me da 0, esto me da 2i, y de i que se va con esto. Esto me queda EI por I cuadrado, me queda EI menos EI por I cuadrado, me da 0 y me da 0. Entonces, toda esa integral, en vez de a veces la integral de línea, perdón, aquí hay un error. Aquí, no, está bien. Está bien. Entonces, en vez de hacer la integral de línea, que tenga que parametrizar, fíjense, hacer la integral de línea significa que tenga que parametrizar esta región. No hago nada de eso, sino lo que hago es directamente la integral doble utilizando el teorema de Green y el integrando me da 0, y entonces todo eso va a ser igual a 0. Otro ejemplo, calcular mediante el teorema de Green esta integral. Fíjese, ahora está orientada en sentido negativo. Para aplicar el teorema de Green, tengo que orientarla en sentido positivo. Entonces, esta integral es igual a menos, cambio de signo, en la orientación positiva. Entonces, esto va a ser igual a menos todo esto que está acá. El menos lo meto acá adentro y me queda esto que está acá. Hay lo que es parcial de P con respecto a I. Es esto. Parcial de P con respecto a I es X más 1. Y parcial de Q con respecto a X es I más 1. A restar, me queda X menos I. Se van los 1. Y me queda esto que está aquí. Pero yo estoy trabajando en esta región. Es una elipse. Estoy trabajando en esta región. Hago entonces aquí el cambio de variable. Como estoy con una elipse. Perdón, aquí el cambio de variable no está bien. Aquí es A, perdón, aquí lo hice malo. Aquí es, para la X es A, fíjese que me faltó, está malo. Aquí es AR coseno de tita, porque es para el elixir. Semieje este y semieje este. Esto está malo. Esto es A, aquí es A. Esa es página que ahí me equivoqué. Página 47.
Ajá. Entonces, haciendo los cambios A igual a R coseno de tita y B igual a BR de tita, o sea, aquí, haciendo el cambio AR coseno de tita y igual a BR seno de tita, el jacobiano me da AB por R, donde R varía entre 0 y 1 y la tita varía entre 0 y 2 pi. Entonces, ahora sí tengo esto. Así está bien. A la cambio por AR coseno de tita y a la B por BR seno de tita. Saco acá el R factor común, que con el R del jacobiano me da R cuadrado. El R cuadrado es producto del R que viene del cambio con este R del jacobiano. Aquí tengo el R cuadrado. Y eso, ese integral me da 0. Ok. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Ejemplo. Demuestre que la integral de línea orientada positivamente de menos parcial de f con respecto a y de x más parcial de f con respecto a x de y es igual a la integral de superficie, a la integral doble de el laplaciano de f. Y demuestre que esa integral de línea ahora, donde es f multiplicado por todo esto, es igual a esto que está acá. Estas son aplicaciones del teorema de Green. Entonces, fíjense, en el teorema de Green, yo escojo la f de xy como p de x, q de y, u de y. Entonces, fíjense, cuando ustedes acá me identifican esto con el teorema de Green, esto corresponde a la P y esto corresponde a la Q. En el teorema de Green. Entonces, la P es menos parcial de f con respecto a x, aquí la tengo, y la Q es parcial de f con respecto a x. Entonces, aplicando el teorema de Green acá, esto es igual a la integral doble. O sea, fíjense. Entonces, esto es igual a la integral doble de la parcial con respecto a x de Q menos la parcial con respecto a y de la P. La Q es esta y la P es esta. Entonces, cuando hago esta derivada, esto me queda derivada segunda de f con respecto a x cuadrado, y el menos con el menos me da más, me queda derivada segunda de f con respecto a x cuadrado. Y esto es el laplaciano de f, y me da esto que está acá. Esto que está acá. Aplicando el teorema de Green. De la misma forma, hago la segunda, pero fíjense ahora, esta f por esto corresponde a la P y f por la G, esta corresponde a la I. O sea, en la segunda, la P es menos f parcial de G con respecto a I y la Q es parcial de f, perdón, la P es menos f parcial de G con respecto a I y la Q es f parcial de G con respecto a X. Entonces hago esta diferencia, parcial con respecto a X de esto, menos parcial con respecto a Y de esto. Eso igual a esto que está acá. Aquí hago ahora derivada de un producto. Aquí derivo como un producto. Parcial de f con respecto a G, parcial de G con respecto a X. Más la f parcial derivada segunda de G con respecto a X cuadrado. Y aquí ahora vuelvo. Menos con menos da más. Parcial de f con respecto a Y, parcial de G con respecto a Y. Más f parcial segunda de G con respecto a Y. Saco a f factor común y me queda derivada parcial de G segunda con respecto a X cuadrado más la derivada parcial segunda de G con respecto a Y cuadrado más esto que está acá.
Y esto igual, esto es el gradiente, perdón, esto es Laplaciano de G más el producto escalar del gradiente de F por el gradiente de G. Es esto. Y esto que está aquí es el Laplaciano de G. Y esto es el producto escalar. Está aquí. Bien, demuestre la conocida fórmula de Green esta fórmula de Green. Ahora es menos F, gradiente de G, de I, G parcial de F con respecto a I de X, y hay que probar que es igual a esta fórmula de Green. Estas son fórmulas de Green que ya escribí anteriormente. Utilizando, entonces, fíjense, para la integral de línea, ustedes identifican esto con P, aquí está, y esto con Q, y esto con Q. Y aplica parcial de Q con respecto a X y parcial de P con respecto a Y. Parcial de Q con respecto a X, el parcial de F con respecto a X, parcial de E con respecto a X, más F derivada segunda de F con respecto a... No, aquí lo hace como un producto y aquí también. Menos parcial de E con respecto a X, parcial de F con respecto a X, menos G derivada segunda de F con respecto a X cuadrado. Bueno, y lo mismo hacen con la P con respecto a Y, parcial de P con respecto a Y se van. Y después hago la diferencia de esta con esta, y la diferencia me queda de esto que está acá. Esto es igual al Laplaciano de G menos Laplaciano de F. Entonces, esto que está aquí, esto que está aquí, y me queda esto que está acá. F Laplaciano de G menos G Laplaciano de F. Ahí está la identidad de Green. Entonces, las identidades de Green salen, para el caso del plano, salen utilizando el teorema de Green. La fórmula de Green, utilizando el teorema de Green. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto no lo vimos cuando estudiamos el teorema de Green, ¿no? La fórmula de Green. Estas fórmulas de Green, estas fórmulas de Green son muy importantes, sobre todo cuando se estudian funciones de Green. Las funciones de Green es como lo que se va a llamar, cuando estudiemos mate 7 y hallemos la solución fundamental, es como hallar la fórmula de Green, pues. Para ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias, inclusive para ordinarias y parciales, cuando uno resuelve ecuaciones no homogéneas, uno busca la solución fundamental y después hace la convolución. Ya veremos lo que es la convolución. Hemos visto, no hemos visto convolución. Se hace la convolución con la función. La solución fundamental se convoluciona con el término no homogéneo y me da la solución de la ecuación. Pero bueno, dejemos, eso es para mate 7. Bien. Sigamos adelante. Bien, yo aquí voy a hacer un poco de énfasis porque análisis vectorial es muy importante. Es muy importante tener una idea de estas cosas, porque si alguna parte tiene mucha aplicación física y relacionada con la mecánica, la dinámica, el electromagnetismo, teoría gravitatoria, todo eso es esto de campos vectoriales, campos escalares, de divergencia, rotor, gradiente, todo esto. Entonces, vamos a ver lo que es la rotación de un campo vectorial en R2. Vamos a empezar a estudiar esto. Ahora exploraremos una nueva interpretación de la integral de línea. Recuerden que la integral de línea la estudiamos sobre una trayectoria lambda, que era el campo vectorial F, producto interior D de lambda. Entonces teníamos una F, un campo vectorial en R2, definido un conjunto abierto U de R2,
a lo largo de un camino cerrado simple. Cerrado simple. Cerrado quiere decir que lambda en A coincide con B. Lambda de A es igual a lambda de B, se cierran. Y es simple quiere decir que no se cruza el camino, que no hay corte de clase C1. No se corta a sí mismo. Pensemos el campo F como un campo de velocidades describiendo el flujo de un líquido en una corriente plana en R2. Así, F de X y está en R2, nos da el vector velocidad del fluido en el punto X e Y que está en U. Recordemos que la integral de línea del campo F a lo largo de ese camino, de esa trayectoria, se calcula de esta forma. Donde lambda es una función que va de A a B en R cuadrado. Esta es la composición y F va de R2 a R. Al hacer la composición, tengo esta integral. Entonces, esta es la integral de línea. Esta es la integral de línea. Por otro lado, sabemos que el producto escalar de dos vectores, entre dos vectores U y B, nos da información sobre la proyección del vector U sobre el vector B. Fíjense, yo tengo el vector U es este y este es el vector B. La proyección de este vector sobre B es esto que está acá. Entonces, para encontrar esa proyección, necesito saber quién es lambda. Yo sé quién es B, pero no sé quién es lambda. Y lambda B es la proyección sobre B de este vector. Para ello utilizamos la suma de vectores. Yo sé que el vector lambda B más el vector X me da el vector U. Eso es lo que hago acá. El vector lambda B más el vector X me da el vector U. Despejo el vector X. El vector X es el vector U menos lambda de B. Pero el vector X es perpendicular al vector B. ¿Verdad? El vector X es este. Es perpendicular a todo este. Entonces tengo esto que está acá. Este es el vector X, entonces, que es el U menos lambda de B, es perpendicular al vector B. Si son perpendiculares, este vector y este vector, quiere decir que su producto interno, su producto escalar es cero. Es cero. Entonces, X por B, que es esto que está acá, que es U menos lambda de B, producto interior de B, es esto que está acá, y eso vale cero. Y eso vale cero. Entonces, despejo la lambda va a ser el producto interior de U por B sobre la norma, sobre el producto interior de B con B, que es la norma de B al cuadrado. Por lo tanto, a reemplazar a lambda, aquí, veo que la proyección de este vector sobre esto es esto que está acá. El U producto interior B. Por eso yo digo acá, fíjense, esta es la proyección de U sobre B. Cuando ustedes estudien sistema, aquí estoy, cuando ustedes estudien, ya no estudien un sistema de ecuaciones, cuando estudien ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, que vayan a encontrar las soluciones, van a ver que estas proyecciones van a corresponder después, si me toca darles ese curso, van a ver que esto corresponden a los coeficientes de Fourier. Estos son los coeficientes de Fourier y estas son las autofunciones, las funciones propias, y estos son los coeficientes de Fourier asociados al problema. Pero bueno, ya para que vea la interpretación. Entonces, esto le responde esto que está así. Sabemos que el producto escalar entre dos vectores nos da información sobre la proyección del vector, sobre la proyección ortogonal. En la proyección ortogonal, estoy haciendo la proyección sobre la proyección del vector U sobre el vector B. Aquí está, miren, aquí tengo la UV. Nos da información sobre esta proyección. ¿Alguna pregunta ahí? ¿O no? No, profe. Ok. Entonces, de algún modo, podemos pensar en la integral esta. En la integral. Como la suma
de las proyecciones del campo de velocidades F en los puntos lambda de t sobre los vectores lambda prima de t, tangentes al camino lambda. Es decir, como una suma de las componentes tangenciales del campo F sobre el camino lambda. Estas componentes pueden ser positivas o negativas, según que el vector F de lambda de t forma un ángulo agudo u obtuso respectivamente con el vector lambda prima de t, lo cual podemos interpretar que el vector F lambda de t, que nos da la velocidad del fluido en lambda de t, esté a favor o en contra respectivamente del sentido de recorrido del camino lambda, el cual está dado por el vector lambda prima de t. ¿Ok? Los signos positivos o negativos de las proyecciones, este es como que si fuera mi U y mi B, que acabamos de ver ahorita, se reflejarán entonces en el signo de la integral esta. Llamaremos al valor de esta integral la circulación del campo F alrededor o a lo largo de esto. Entonces, esta integral va a ser la circulación del campo F a lo largo de esta curva de lambda. Ejemplo. Consideremos el campo F que va de R2 en R2, dado de esta forma. F viene dado por la primera componente es 1 y la segunda componente es KX, de K es un número real. Y consideremos la curva lambda desde 0,2pi, desde en R cuadrado, el camino dado por esto. Fíjense que esto que está acá es la parametrización de una circunferencia centrada en AB de radio R. La curva que describe a lambda es este círculo. Recorrido positivamente. Calculemos la circulación de F alrededor de lambda. Entonces la circulación es esta integral. Esto que está acá, entonces integrante 0,2 pi de F lambda de t, lambda prima de t de t. Entonces, es esto que está acá. Entonces, aquí hago lambda prima de t, es R menos R seno de t, este es R coseno de t. Entonces, hago esta integral es esto que está acá. Esto que está acá. Ajá. A ver. ¿Qué hice yo acá? F lambda de... F, ¿quién es F? F es 1 con K de X. Donde X es igual a R coseno de T más A. Este es KX. ¿Okay? Este es KX. Ok. Bien. Entonces, toda esa integral da esto que está acá. Esto que está acá. A ver, ¿por qué da eso? Vamos a ver, menos R seno de T. Aquí yo creo que tengo algo malo. A ver, esta cuenta. Tendría que chequear esta cuenta. A ver, esto es menos R seno de T. KR cuadrado coseno cuadrado de T. A ver. No, es esto que está acá. Esto es multiplicado con esto. A ver. Ok, de aquí. Es este producto. Okay. Está bien. Esto es menos R seno de T, de DT, correcto. Después más K, R con R cuadrado, coseno cuadrado de T. Esto está bien.
Ajá. ¿Y esta otra de dónde sale? K. Aquí hay que chequear. A ver, espérate. Aquí hay que chequear estas cuentas. Aquí hay que chequear esta cuenta. Que me come algo. O sea, lambda prima de t, lambda prima, esta es lambda de t, lambda prima de t será menos r seno de t con r coseno de t. Y aquí no la tengo, aquí me comí algo. Aquí me comí algo. Menos r seno de t está acá. Menos r seno de t. Ajá. El f lambda de t, f lambda de t, esto va a ser 1kx, donde la x va a estar dada por r coseno de t más a. O sea, aquí está. Y el 1 es este. Si aquí me comí algo. Hay que chequear esta cuenta. Aquí me comí algo. Bueno, esa cuenta da k pi r cuadrado. K pi r cuadrado. Observe que el valor de la integral no depende de las coordenadas a y b. A y b. Da k pi r cuadrado. Esto es k del centro del círculo sobre el que circula el campo F. Lo cual significa que el efecto de la corriente cuyo campo de velocidad está descrito por F es el mismo en cualquier lugar que se coloque el corcho o cualquier objeto, pues, sino más bien del valor de K. Observe que el signo de la integral está determinado por el signo de K. La integral a K pi r cuadrado. Esta integral será 0, positiva o negativa, de acuerdo a cómo sea K. Entonces, si K es 0, el valor de la circulación del campo alrededor de lambda es 0. En este caso, si K es 0, el campo es el 1, 0. El campo es el 1, 0 si K es 0. En este caso, el campo es el 1, 0. El corcho que flota sobre la corriente con este campo de velocidad no gira sobre su eje. No gira sobre su eje. Bien. Si K es mayor que 0, el valor de la circulación del campo alrededor de lambda es K pi r cuadrado. Como K es mayor que 0, pi es mayor que 0 y r cuadrado es mayor que 0, ese integral da mayor que 0. En este caso, el corcho que flota sobre el líquido gira en sentido positivo, antihorario, sobre su eje, la circulación de positiva. Y si es negativa, la integral es negativa y por lo tanto ella está girando en sentido horario sobre su eje. Sobre su eje. Es la orientación negativa. ¿Ok? Porque si K es negativo, esto va a ser negativo, entonces quiere decir que el corcho está girando en sentido negativo, o sea, en sentido horario. Bien, los casos 1 y 2, las líneas de flujo del campo son las soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces, si K es mayor que 0, voy a tener la solución, van a ser estas que están acá. Si K es mayor que 0, supongamos que esta constante sea 0, la constante de integración, entonces son parábolas de esta forma. Si K es menor que 0, la solución esta van a ser parábolas de esta forma. Entonces fíjense cómo va girando, cómo van las líneas tangentes, van en sentido antihorario, en sentido antihorario. En cambio aquí van en sentido horario, van en sentido horario, van así, en sentido horario. Y aquí van en sentido antihorario. Aquí está en sentido positivo y aquí está en sentido negativo. Bien, ahora nos interesa obtener una estimación de la velocidad angular del corcho que gira en la corriente de líquido cuyo campo de velocidad está descrito por el campo F.
Bien, vamos a considerar otro campo, escala vectorial de R2 en R2, dado ahora por f de x igual a menos ix. Y doy este camino. Este camino. Que está acá. Entonces, la magnitud del campo es esto que está acá. La norma de cada una de estas componentes es esto que está acá. Es decir, la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, es constante. La R es constante. Usando la relación física de que la velocidad es igual a la velocidad angular por E radio, por R, entre la velocidad tangencial B y la velocidad igual a W y el radio R del círculo sobre el que se efectúa el movimiento. Concluimos que la velocidad angular del corcho en este caso es constante igual a 1. E igual a 1. Porque fíjense, es toda R. Fíjense, esto me da la velocidad, en este caso, la velocidad esta, que es la magnitud es constante igual a R. Entonces, esto es R, entonces la velocidad angular va a ser igual a 1, porque esta vez R, que es esta. Entonces, bien, la velocidad angular del corcho, en este caso, es constante igual a 1. Por otra parte, la circulación de F alrededor de lambda es esto. Es esto, donde F, recuerden, ahora es menos IX. Entonces, esta integral es esto. Y entonces la circulación, fíjense lo que me da 2pi r cuadrado. 2pi r cuadrado. Entonces, la velocidad angular del corcho, que es igual a 1, es igual a un medio de 1 sobre pi r cuadrado por 2pi r cuadrado. Entonces, esto es igual a un medio. Entonces, fíjense de esta fórmula. Esto es el área contenida por lambda, pi r cuadrado, el área del círculo, un medio, 1 sobre el área contenida por lambda, por la circulación de F alrededor de lambda, que es la integral esta, que dio 2 pi r cuadrado. Entonces, la velocidad angular del corcho, que es igual a 1, me da esto que está acá. Entonces, hacemos una definición que dice que si F es un campo vectorial en el plano continuo y lambda es una trayectoria cerrada, simple, de clase C1, se llama rotación de F a lo largo de lambda y que denotamos por esto. La rotación es 1 sobre el área contenida por lambda por la circulación de F en torno o alrededor de lambda. Esto es esto. Recuerden que aquí estaba multiplicado por un medio. Así, la rotación del campo es una medida del doble de la velocidad. Porque fíjense, recuerden que esto era un medio, ¿no? Ahora lo puse por 2. Lo multipliqué por 2 para que sea esto. Fíjense lo que quedó. Y un medio acá. Así, la rotación del campo es una medida del doble de la velocidad angular del campo alrededor del camino lambda. Es decir, del doble del número de radianes por segundo que el campo gira alrededor de lambda. Observe además que el signo de la rotación de F en torno a lambda está determinado por el signo de su circulación alrededor de lambda. De modo que cuando la rotación es positiva o negativa, la corriente cuyo campo de velocidad está descrito por F hace girar al corcho en sentido antihorario o horario respectivamente. Entonces, un ejemplo es la rotación del campo que ya vimos, me dio igual a K pi r cuadrado, y el área de la región encerrada por lambda es pi r cuadrado
Entonces me da K. Entonces la rotación de ese campo es K. Si el campo está dado por estas componentes P y Q, entonces el teorema de Green nos permite obtener una expresión muy simple para la rotación del campo en un punto x0 y 0 de U. En efecto, se tiene por el teorema de Green aplicado al campo vectorial f de xy, que es este, el PQ, y a este camino que doy lambda de epsilon de t igual a epsilon t sub 0 más x0 epsilon t. Esto va a ser, como les digo, centrado en x0 y 0 de radio epsilon. Entonces, esta integral, que es la que me da la circulación por el teorema de Green, va a ser la integral doble de B, que es la bola que está encerrada por esta trayectoria. Este es el teorema de Green, donde esta es la bola con centro x0 y 0 y radio epsilon. Recuerden el teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice que si yo tengo una región R en el plano continua definida en la región R, hay un punto en la región donde la función, esa f evaluada en ese punto, es igual a la integral doble sobre la región R de f de x y de dx y de dy sobre el área. Este es el área de la región, sobre el área de la región. O sea, esta integral es el valor de la función en el punto por el área. Ahora vamos a aplicar ese teorema del valor medio, donde mi f de xy, voy a aplicar este teorema, lo voy a aplicar, pero la f de xy es esta, en la región esta que está acá. Recuerden, este es el área de la región. O sea, aquí tengo el área de la región. Entonces, fíjense, voy a aplicarlo aquí. La región es esta. La F es esta. Esta es la F. Entonces, aplicándolo acá, me queda esto. El área de B de epsilon es esta. Es esta. Y el F de AB, el punto es el XY. El F, recuerden que es esto. Entonces, esto va a ser esto que está acá. Esto que está acá representa esto. Esto que está acá es esto. Y esto que está acá es esto. Este es el teorema del valor medio aplicado. Esto es el aplicado del teorema del valor medio a esta función. A esta función en esta región. No hay ningún problema allí. Para algún punto, X barra que está en esa bola. Como el área de la bola centrada en ese punto X barra y barra y de radio epsilon es pi por r cuadrado, pues este es el área, se tiene que la circulación, que es esta integral, que es la integral, esta integral, aquí está, esta integral, va a ser igual entonces a esto que está acá. Esto que está acá. Fíjense donde estoy integrando ahora, estoy aquí. Entonces, esta es la circulación, este es el área, pero esta área, esta integral la calculo utilizando el teorema del valor medio. Entonces, esta integral es esta. Entonces, me queda esto que está acá. Bien. Entonces, la rotación de F del campo en el punto viene dado como el límite cuando epsilon tiende a 0 de la rotación de F de lambda de epsilon, que es igual a este límite. Pero F... ¿Por qué el límite?
Ok, porque es el límite. ¿Ah? Porque estoy tomando epsilon igual a 0 para acercar los puntos x0 y 0. Fíjate, yo estoy tomando, vamos a ver, ¿dónde estoy yo? Aquí estoy. En efecto, se tiene por el teorema de Lagrange aplicado al campo vectorial y el camino este camino. Ajá. Yo me voy a acercar, cuando t vale 0, cuando epsilon vale, yo tengo que acercarme a los puntos x0 y 0. Estos van a ser puntos x barra y barra. Entonces, para yo poderme acercar al punto x0 y 0, cuando el t vale, para que esto valga 0, el epsilon tiene que ir a 0 y el epsilon tiene que ir a 0. Yo tengo que acercarme al punto, yo voy a tomar unos puntos x barra, que va a ser todo esto, y un y barra, que va a ser todo esto. Pero yo voy a tener a donde yo voy a calcular en el punto x0 y 0 mis cosas. Entonces, para acercarme al punto x0 y 0, haciendo x barra esto y haciendo y barra esto, tengo que tomar epsilon tender a 0. Tender a 0. Entonces, No lo vi. fíjate. O sea, ¿a dónde es que voy a calcular yo las cosas? Sí. Lee. Vuelve, vayamos al teorema. Pues vayamos al teorema. Sea f dado por esto, es clase tal el teorema que da en un punto x0 y 0. ¿Ok? En efecto, se tiene por el teorema de Green aplicado al campo vectorial este, el camino este, dado por esto. O sea, el punto mío era el x0 y 0. Yo tomé ahora un camino, no tomo, yo no tomo vamos a ver cómo. Vamos a ver. Si el campo este está dado por este, es de clase, el teorema de Green nos permite obtener una expresión muy simple para la rotación del campo en un punto x0 y 0 que está acá. En efecto, se tiene por el teorema de Green aplicado al campo vector este y al camino este, dado por esto, que es esto que está acá. ¿Okay? Donde B es la bola con centro x0 y 0 y radio epsilon. Aplico aquí el teorema de valor medio. El teorema de valor medio, este AB va a ser mi XI. ¿Ok? Ajá. Para algún punto XI que está en la bola. Como el área, este es el área de la bola, se tiene que la circulación alrededor de él se puede escribir como esto que está acá. Entonces, el rotación, ajá. Entonces, yo quiero ver, fíjate, ¿a dónde estaba? O sea, usted está buscando el punto que cumple con el teorema de valor medio, ¿no? No, yo estoy utilizando el teorema de valor medio para aproximar al punto que quiero. ¿A dónde estoy? Yo quiero, aquí voy. Aquí estoy. Este es el punto del teorema de valor medio. Entonces, ok. Ahora bien, por la continuidad de la función, a ver. En el punto, la rotación en el punto este, la voy a aproximar por la rotación, esto que está acá. Pero yo para aproximarlo, este X, este Y, aproximarlo a este punto, yo tengo que tomar epsilon que valga 0. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo hice ¿dónde está? Para que este punto, este es mi equibarra, este va a ser mi equibarra y mi barra. Para que este equibarra y barra se acerquen al x0 y 0, yo tengo que tomar epsilon que tienda a 0, que es lo que estoy haciendo acá. Bien,
el valor de la rotación mío va a ser en X0 y 0, no en X barra y barra. Por eso es que tomo límite cuando epsilon tiende a 0. Porque el punto donde yo quiero calcularlo es en el X0 y 0. Entonces, la única manera con ese cambio, tener con este cambio, con el cambio que tengo acá, con este cambio, la única manera de tener que esto vaya a X0 y que esto vaya a Y0 es cuando epsilon va a 0. Cuando epsilon va a 0. Por eso que tomo aquí límite cuando epsilon va a 0. Entonces, RTC, la rotación del campo en el punto X0 y 0, es lo mismo que decir la rotación de este campo, lambda sub epsilon, pero cuando epsilon va a 0. Porque así es la única manera que obtenga este punto. Es la única manera que obtenga ese punto. Y la fórmula de la rotación es esto que está acá. Es 1 sobre el área encerrada por la curva, lambda epsilon, por la circulación del campo alrededor de esa curva. Está bien. Entonces, esta área está acá y la circulación es esto que está acá. Esto es la circulación, que es el área por esto que está acá. Esto, que es esto que está acá. Esto que está acá, lo reemplazo acá. Aquí lo tengo. ¿Ok? Entonces, límite cuando epsilon tiende a 0, límite cuando epsilon tiende a 0, entonces estos puntos van a ser el X0 y 0. Y ahora bien, por la continuidad de la función de Q y de P, son funciones continuas, voy a obtener que por la continuidad de las funciones, voy a obtener que estos puntos, que esto va a valer cuando el límite de epsilon tiende a 0, entonces parcial de Q con respecto a X en X0 y 0, menos parcial de P con respecto a Y en X0 y 0, que es esto que tengo acá. Ahora bien, por la continuidad, cuando epsilon va a 0, este punto debe tender a este punto. Este punto que está acá, cuando epsilon tiende a 0, tiende a este punto. Por lo tanto, aquí tengo. Y listo. Ajá, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Se entiende por qué tomo límite? ¿Ah? Sí. Este tipo de demostración, fíjese, este tipo de demostración, lo que pasa es que ustedes no están muy acostumbrados a este tipo de demostración. O sea, en los cursos de matemáticas que nosotros, que yo he visto de Matetato, no se acostumbra mucho cuando hay demostraciones, cuando hay cosas de esta naturaleza, yo veo que ahí se pistonea un poco, ¿no? Y entiendo por qué. Porque es un tipo de razonamiento. Fíjate, aquí estoy usando la continuidad, pues. La continuidad quiere decir que la función tiende, si la función es continua, en puntos muy próximos, yo puedo reemplazarlo por los otros, pues, porque los límites van a ser como la función es continua, entonces, bueno, quiere decir que si X tiende a X sub 0, Y tiende a X sub 0, la F del límite de F de XY es igual al F de X0 y 0, F de X0 y 0. O sea, usando las ideas de continuidad. Bien. Bien. Entonces, un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos este campo. Y la relación de este campo en un punto cualquiera, X0 y 0. La circulación de él es este, por lo que acabamos de ver. La circulación de él. Calcular la rotación de este campo en un punto cualquiera, X0 y 0. Entonces tomo un camino de esta forma. Entonces escribo el campo, escribo esto es esto que está acá. La derivada de esto está acá. Bien, todo ese integral me da esto. A resolverla me da esto que está acá. Me da esto que está acá. Para el caso en que f de xy es este campo, se tiene que parciar de q con respecto a x, que es beta, y parcial de p con respecto a y,
con respecto ahí, con este campo, es alfa de X. De modo que la rotación de F en X0 y 0 es esto que está acá. Es esto que está acá. Que es igual a B menos alfa X sub 0. ¿Ok? Otra manera de verlo. Otra manera de verlo. Como acabamos de ver. Entonces, la rotación de F en X0 y 0 es el límite cuando epsilon tiene a 0 de la rotación de F de lambda sub epsilon. Y eso es igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de 1 sobre pi epsilon al cuadrado, que es el área de la región encerrada por la curva lambda sub epsilon, por la circulación del campo alrededor de lambda sub epsilon. Pero esa circulación, esta circulación, la acabo de encontrar aquí. Esta es la circulación del campo F alrededor de la curva lambda sub epsilon. ¿Y cuánto me dio? Me dio esto. Me dio esto. Entonces, eso lo reemplazo aquí. Esto lo reemplazo aquí. Entonces, la circulación sobre el área me da esto que está acá, que fue lo que me dio al calcularlo por esta vía. Calcularlo por esta vía es más rápido. Por esta vía es más rápido. La circulación entonces del campo en el punto X0 y 0 por esta vía, fíjense lo inmediato que es. En cambio, por esta vía, hay que calcular esta integral, que la calculé aquí. Dos maneras de calcularla. ¿Me explico ahí? ¿Se entendió esto? Esto es un problema que hice por dos vías. Una, utilizando este resultado. Vamos a ver. Aquí utilizo este resultado. Vamos a ver. Aquí fíjense. Aquí utilizo este resultado. La circulación viene dada por esto. Ajá. La integral viene dada por esto. A ver, aquí me faltó algo, ¿no? A ver. ¿Me faltó algo o no? A ver. ¿Tengo algo? A ver. Vamos a ver las fórmulas que se me fueron. Ajá, vamos a ver la fórmula. Rotación de f de aquí. Vamos a ver la fórmula. La rotación. Ajá. La rotación. Ajá, circulación. Ajá, ya, espérate, vamos a ver. Esta es la fórmula. Ajá. Ajá. Esto que está aquí es esto que está aquí. ¿Dónde la ponen? El tiro de valor medio. El tiro de valor medio. Ajá, entonces. Ok, está bien. La rotación en el punto f de x0 y 0 la puedo calcular así. Esta fórmula que es la inmediata. Que es la que hago aquí. Y la otra es esta, utilizando la integral. O sea, hay dos maneras de calcularla, ¿no? Fíjense, hay dos maneras de calcularla. Así, la rotación, así, o así. A ver, ¿dónde está? O así. O así. Entonces, en el ejemplo, al calcularla así, primero la calculo así, con la integral. Entonces me quedó esto igual a esto que está acá. Al calcularla así, me queda
esto que está acá, esto que está acá. Entonces, al calcularla así, me queda esto dividido sobre el área. Entonces, esto cancela con esto y me queda esto que está aquí. Y listo. Bien. Bien. Con esto termino. Bueno, aquí hice un campo vectorial F para que el rotacional evaluado en punto de 0 para todo X0 y 0 que está en U sea un campo irrotacional. Según la fórmula obtenida anteriormente para la rotación del campo F en un punto, una condición necesaria y suficiente para que el campo sea irrotacional es que el parcial de U con respecto a X menos parcial de Y con respecto a Y sea igual a 0, ¿no? Por la fórmula esta, ¿no? Para que esto sea 0, una condición necesaria y suficiente es que esto sea igual a esto. Si esto es igual a esto, esto es 0 y el campo es irrotacional. Bueno, sobre esto vamos a volver cuando vayamos a campos conservativos, ¿no? Que es la semana que viene, espero, una vez que veamos el teorema de Stokes, nosotros vamos a volver sobre esto, sobre campos conservativos. Y vamos a ver la diferencia que hay. Fíjense, el rotacional es un escalar, es la diferencia de estas dos cosas. En cambio, el rotor, no, hay que hacer una diferencia entre rotor y rotacional. Esto es rotacional, lo que rota un cuerpo sobre un fluido, somete una corriente a un campo de velocidad en un fluido. Esto es un escalar. En cambio, el rotor es un vector. Es un vector. Bueno, sobre esto vamos a volver cuando vayamos a campos conservativos. Bien, ¿alguna pregunta?